El poder de invención y el poder de fabulación que le imprime Reinaldo Arenas a la narrativa es su gran aporte. Y esa huella, por supuesto, ha llegado hasta nuestros días. Yo pienso que él vino al mundo con el afán, con el don de escribir narraciones. Porque estamos hablando de la novela, pero no podemos pasar por alto sus cuentos, que también son obras, muchas de ellas son verdaderas obras de arte. Reinaldo vivía en un mundo donde yo no me atrevo a separar la ficción de la realidad. Reinaldo vivía en un mundo más allá de lo que nosotros podemos llamar la cotidianidad. Celestino es ese personaje vigoroso, rebelde, que deja mensajes todos los días en los árboles de los campos de Perronales, a pesar de las hachas del abuelo. Esos hachazos que hay en Celestino es el símbolo para representar un aprendizaje de la vida que se hace realmente de la manera más desconcertantemente violenta, en un impronto, tanto en lo sexual como en lo demás. Y pienso que eso fue dándole una singularidad a la obra de Reinaldo Arenas que todos, de una manera u otra, seguimos en su momento. Yo prefiero este primer Reinaldo Arenas, ese narrador niño y casi ingenuo de Celestino antes del alba. Como la literatura cubana cuenta con un gran mito que es Cecilia Valdés, Holguín cuenta también con un personaje mítico de su literatura que es Celestino, el personaje protagónico de Celestino antes del alba, la novela prístina de Reinaldo Arenas. Reinaldo a veces inventaba situaciones, inventaba hechos que cuando tú se lo oías decir era una realidad. Yo creo que a veces lo peor que le ha pasado a Reinaldo Arenas es el propio Reinaldo Arenas, porque la gente ha seguido muy al pie de la letra la escritura de sus obras, pensando que todo lo que dice Reinaldo Arenas son cosas que hizo Reinaldo Arenas y no se han fijado en que Reinaldo es un gran fabulador y que él es uno de sus propios personajes en la narrativa. Y lo primero que influenció a los jóvenes fue el mito Reinaldo Arenas. ¿Quién era él? ¿Cómo se comportaba? ¿Qué hacía? Porque siempre los jóvenes, yo le llamo la época heroica de la vida, los jóvenes quieren romper con todo lo que los ha antecedido y siempre les llama, les atrae una persona que de cierta manera también fue un irruptor, fue alguien que quebró patrones, rompió esquemas y rompió lanzas contra impedimentos, prejuicios y prohibiciones en un momento triste de la cultura cubana en los años 70. Pasa lo mismo que pasaba con nuestro país, que existía antes de ser descubierto por el idioma español, antes que por Colón y sus compañeros. Yo existía, yo vivía, pero no tenía conciencia de que era escritor, ni siquiera tenía conciencia de que era joven, ni siquiera tenía conciencia de que existiera la narrativa cubana. Y bueno, ya a partir de que participo en ese concurso, de que lo gano, por amabilidad del jurado, de los coordinadores, comienzo ya a ubicarme en un contexto muy real, que es la narrativa cubana, que es el idioma en que se escribe, en que se piensa, que también es una patria, ¿no? El idioma al que se habla. Realmente en el momento en que gano el premio, no había leído, no había consumido mucha literatura de Reinaldo Arenas. Después que de cierta manera tengo acceso a alguna de la literatura de Arenas, me quedo realmente consternada de ver las similitudes y los puntos de contacto que hay entre los temas que a mí me interesaban, incluso entre la manera en la manera de narrar que ojalá y me pareciera realmente Arenas, pero bueno, siento que tenemos puntos en común. Entonces tú tienes que conocer y que preocuparte más por los que escriben junto contigo, por tus coetáneos. Y el Celestino sin duda me impulsó a hacer eso. Además, con este libro creo que pude tener una crítica más auténtica acerca de lo que escribía, tanto de la gente que lo leyó como de mí, porque lo hice más consciente. Yo creo que lo que puede aportarme Reinaldo como escritor es
precisamente es un sedimento de haber entendido a Cuba y al cubano en toda su extensión y representar además un salto cualitativo en la literatura que se hace en su tiempo, cosa que como lector de mi momento y de mi tiempo representa mucho porque me ubica y me pone en un contexto importante para evaluar qué puedo hacer yo con todo esto que se ha hecho antes. Yo creo que el elemento que más caracteriza la obra literaria de Reinaldo Arenas, en primer lugar, era el conocimiento que él tenía de la naturaleza cubana y de las relaciones intrafamiliares. Eso se va viendo no solamente en Celestino, sino en El color del verano, en muchos de sus cuentos, y creo que viene siendo una suerte de leitmotiv en su obra. La presencia del padre o la presencia ausente del padre, la presencia un poco abrigadora de la madre, pero a la vez una suerte de amor-rechazo, la propia inclinación sexual que es influenciada por miembros de la familia, etc. Cuando yo leí el original de Celestino antes del alba, yo me percaté por un problema intuitivo que la literatura cubana, después de Reinaldo Arenas, no podía seguir siendo la misma literatura que yo había leído. Indudablemente que Reinaldo Arenas es una de las personalidades, digamos, más atractivas, interesantes e influyentes en la literatura y la vida cultural cubana de los últimos 50 años del siglo XX. Gabriel Pérez, que es como una especie de duende literario que se mueve por esta ciudad, yo pienso que fue inoculándonos, creo que a todos los jóvenes que en ese momento pertenecíamos a la Asociación Hermanos Saiz, ese deseo de buscar la obra de Reinaldo Arenas y conocer la obra de Reinaldo Arenas, que era muy desconocida por los jóvenes escritores cubanos. Nadie cree que fue muy fácil proponer y tener ya el resultado del concurso Celestino de Cuentos, sobre todo si se trataba de la obra de Reinaldo Arenas. Yo pienso que el escritor más polémico y controversial de Cuba. Él llama la atención porque es un joven con una capacidad mítica de fabular, de inventar historias que resulta atrayente a ya autores reconocidos porque venía con una frescura de su vida campesina, de su propia infancia y con la aportación de lecturas que había hecho. De Celestino, te repito, pienso que es en virtud del concurso que ustedes han organizado que muchos escritores se han acercado a este autor, a esta obra, de que es un escritor de una importancia extraordinaria y que refleja que para escribir, como para cantar, como para componer música, lo principal es tener talento. Mis vínculos con el Premio Celestino se han mantenido durante los últimos años. He estado trabajando como coordinador del evento y he visto cómo autores jóvenes se han ido insertando en nuestro premio, cómo lo han llevado hasta esta edición 15 con nombres que para mí son importantes y que están trazando realmente, me parece, los nuevos destinos de la narrativa cubana. Ahora, cuando se habla de influencia, pienso que es cuando ya hay una cantidad de lectores que comienzan a partir de la lectura a escribir, tratando de imitar o tratando de crear una literatura similar a la que nosotros siempre cuando éramos jóvenes tomamos como modelo. Sería bueno que esa huella existiera. Yo necesitaría esa huella, pero lamentablemente
por una cuestión de ausencia de espacios vacíos de esas lecturas, de esos libros, de esas publicaciones, creo que no la haya. La actitud sí, esa maravillosa adolescencia retardada, esa rebeldía que se enfrenta a todo, porque vivir es eso, vivir es un combate, vivir es una guerra que no siempre tenga que hacer daño. Y me parece que en cuanto a la conducta, en cuanto a la posición de asumir la realidad, creo que esa es la huella fundamental de Reinaldo Arenas en mi obra, ¿no? No el hecho de molestar por molestar, sino de decir aquí estoy combatiendo, estoy viviendo, no tengo enemigos, pero hay que luchar. Fundamentalmente, ya te digo, estéticamente no veo, por desgracia, por la falta de lecturas, no veo que tenga esa huella directa de Reinaldo Arenas, pero sí en cuanto a la forma de ver la literatura, de escribirla, de vivirla y de morir por ella incluso. Bueno, a mí en mi obra directamente no hay una influencia de Reinaldo Arenas, creo yo, para nada, ¿sí? Ni una oración de Reinaldo Arenas. El problema es que la influencia de Reinaldo Arenas sí en mí como persona está presente cada vez que camino por Holguín. Recuerdo su imagen de cuando él se sube a la Loma de la Cruz y mira Holguín y la compara con el mismo cementerio de Holguín y establece una especie de relación fractal ahí entre el cementerio de Holguín y la ciudad, como si fuera una arquitectura que se extienda a la ciudad, la arquitectura del cementerio, y a la vez entonces descubre la maravilla del campo. Yo recuerdo una parte que él habla del aguacero nada más y la sensación de un aguacero en el campo. Y el libro está lleno de cosas que a mí me conmovieron muchísimo cuando lo leí y lo he releído 3, 4 veces. Leyendo Arenas volví a sentir esas sensaciones que tuve en la infancia, en esa vida de campo. Ese mismo sabor de la honestidad, del ser humano dentro de los personajes que se siente en Arenas, lo he sentido en muchos de los libros de ganadores de Celestino. Y estos jóvenes, a partir de sus relecturas de Reinaldo Arenas, su apropiación de las formas y los temas de Reinaldo Arenas y su extrapolación a su vida personal, supieron dar esta literatura que se le ha llamado genéricamente realismo sucio. Estos jóvenes de los 90 escribieron otra narrativa de la violencia, pero era de la violencia de lo cotidiano y de la violencia de ciertos presupuestos que establecía la burocracia, el poder que los situaba fuera de todo margen legal, y ellos supieron enfrentarse y reflejar esa situación. Creo que eso es algo que le debemos a la lectura apasionada, misteriosa, a veces sin saber por dónde, pero que lograron hacer estos jóvenes y que ha logrado establecer ya una marca en la nueva narrativa cubana que en los inicios del siglo XXI pues sigue abriéndose otros espacios. Y eso no sé si se habrá ya hecho un análisis literario en esa dirección, que cómo reflejan esos cuentos que se postulan o que van al concurso la huella de Reinaldo Arenas. Un premio como el Premio Celestino es difícil de palpar, como cualquier otro premio, de acuerdo a una línea temática, porque bueno, como todo el mundo sabe, es completamente libre la admisión, pero si cuidadosamente hacemos un rastreo desde el primer premiado, que fue Flora y el Ángel de Rubén Rodríguez, nos damos cuenta de que sí, de que podemos encontrar ahí a ese Reinaldo Arenas del Mundo Alucinante, a ese Reinaldo Arenas de Celestino Antes del Alba, que con precisamente esos mundos que dialogan con la realidad, pero sin inmiscuirse en ella, sin pertenecer a la propaganda o sin convertirse en un cronista de la realidad, convertía grandes relatos, creaba grandes fábulas, grandes narraciones, permaneciendo justamente en los límites de lo que conocemos como el cuento. O sea, nunca pasaba a poetizar, y esa es la gran herencia. Por eso yo digo que a partir de que los escritores cubanos sepan más de la literatura de Reinaldo, la influencia será cada vez mayor. Y por lo tanto, ahora simplemente estamos en el preámbulo de lo que será la nueva literatura cubana, que ya está comenzando a surgir, porque vienen de jóvenes procedentes de diferentes clases sociales, de diferentes niveles de formación, aunque ya en este país, por lo general, todo joven tiene acceso a lograr una educación más sólida, más coherente desde el punto de vista literario. Pero en fin, sí hay una continuidad
no meramente imitadora, sino una continuidad siempre filosóficamente dialéctica, siempre extrayendo lo mejor e incorporando lo propio. Surgirá una literatura cubana que realmente reflejará las nuevas contextualidades, porque la nueva literatura cubana, como lo hizo en algún momento Reinaldo Arenas, reflejará la realidad social de nuestro país con todos sus matices.